Voy a decir algo que puede incomodarte. En la vejez no necesitas amigos, ni hijos, ni marido, ni siquiera alguien a tu lado todo el tiempo. Y antes de que reacciones, déjame hablarte como lo haría si estuviéramos sentados en silencio, tal vez con una taza de café entre nosotros, sin prisa, sin aparentar nada, solo la verdad. Porque la mayoría de las personas cree que el mayor miedo al envejecer es la soledad. Imaginan la casa vacía, el teléfono que ya no suena, las invitaciones que dejan de llegar, y piensan que sin gente alrededor, la vida se vuelve automáticamente triste. Pero eso no es del todo cierto. Y lo sé porque lo he visto demasiadas veces. He visto a personas rodeadas de familia sentirse profundamente solas. Y también he visto a otras viviendo en silencio, sin casi nadie, pero con una paz que no depende de que alguien llegue a visitarlas. Y eso cambia todo. Porque cuando empiezas a mirar la vejez sin mentiras, te das cuenta de algo que nadie quiere decir. Hay cosas mucho más importantes que tener gente cerca. Cosas que, si las entiendes a tiempo, hacen que envejecer deje de dar miedo y empiece a tener sentido. La primera verdad es más simple de lo que parece y al mismo tiempo es la más ignorada. Tu cuerpo. No hablo de tener un cuerpo perfecto, ni de verte como cuando tenías 20 años. Eso ya pasó y está bien. Hablo de algo mucho más básico, tener un cuerpo que todavía funcione lo suficiente para levantarte sin ayuda, para caminar sin depender de alguien, para prepararte tu propia comida, para abrir una puerta sin sentir que es un esfuerzo enorme. Cuando eres joven, estas cosas son invisibles, ni siquiera piensas en ellas, pero cuando envejeces se convierten en tu libertad. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Pasan años persiguiendo dinero, estatus, reconocimiento, creyendo que eso les dará seguridad en el futuro. Pero cuando llegas a cierta edad, te das cuenta de algo incómodo. Tu independencia no depende de lo que lograste, depende de lo que tu cuerpo todavía puede hacer. Si tus piernas te sostienen, todavía decides. Si tus manos responden, todavía participas en tu propia vida. Pero cuando eso se pierde, empiezas a ceder control, poco a poco. Y eso duele más de lo que parece, porque no es solo físico, es emocional, es sentir que tu vida ya no te pertenece del todo. Yo tardé años en entender esto, y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Cuidar tu cuerpo no es estética, es dignidad futura. No necesitas extremos, no necesitas obsesionarte, solo constancia, caminar, moverte, no abandonar tu propio cuerpo, porque cada pequeño hábito que ignoras hoy es una dependencia que puedes sufrir mañana, y nadie te habla de eso hasta que ya es tarde. Si esto ya te hizo pensar, suscríbete, porque aquí no vas a escuchar lo que quieres, vas a escuchar lo que necesitas. Ahora, la segunda verdad es igual de incómoda y muchas personas tampoco quieren aceptarla. No necesitas ser rico, pero sí necesitas algo que casi nadie construye bien: estabilidad. Un ingreso pequeño, pero seguro. Algo que llegue cada mes, sin incertidumbre, porque el estrés por dinero no desaparece con la edad. En realidad, cambia de forma. Cuando eres joven, puedes arriesgar, puedes empezar de nuevo, puedes equivocarte. Pero cuando envejeces,
la incertidumbre pesa más, mucho más. Ya no se trata de ganar más, se trata de no vivir con miedo. Miedo a no poder pagar, miedo a enfermarte, miedo a que cualquier imprevisto te rompa. He visto personas con muy poco, pero con estabilidad, vivir con una calma que otros envidian. Y también he visto personas que lo tuvieron todo, pero sin estabilidad, vivir con una ansiedad silenciosa que nunca se va. Y eso no se nota desde fuera, pero se siente todo el tiempo. Por eso esto no va de riqueza, va de tranquilidad, de saber que puedes comer, que puedes pagar lo básico, que puedes respirar, sin calcular cada problema antes de que llegue. Porque cuando eliminas ese ruido constante, tu mente descansa. Y cuando la mente descansa, empiezas a vivir de verdad, no a sobrevivir, a vivir. Y eso, en la vejez, lo cambia todo. Ahora hay algo que casi nadie espera, porque no suena importante al principio, pero con el tiempo define completamente cómo se siente tu vida. Una rutina. No una agenda rígida, no un horario lleno de tareas, algo mucho más simple, un pequeño orden que le dé forma a tus días. Porque cuando las personas dejan de trabajar o pierden sus responsabilidades, muchas creen que la libertad es no tener estructura, despertar a cualquier hora, hacer lo que quieran, no tener obligaciones. Y sí, al principio se siente bien, ligero. Pero después algo empieza a cambiar. Los días se mezclan. La mañana ya no se distingue de la tarde. La tarde se convierte en noche, sin que nada realmente haya pasado. Y sin darte cuenta, el tiempo pierde forma. Y cuando el tiempo pierde forma, la mente también. Empiezas a sentirte un poco perdido, un poco vacío, aunque no sepas explicar exactamente por qué. Tal vez ya lo sentiste. Ese día que pasa, pero no deja nada. Eso desgasta, más de lo que parece. Por eso la rutina no es una prisión, es un ancla, algo que te sostiene cuando todo lo demás se vuelve incierto. Puede ser algo muy simple, despertarte a la misma hora, tomar café en silencio, salir a caminar un poco, preparar tu comida. Nada impresionante, nada que otros vayan a aplaudir. Pero eso no importa, porque no es para los demás, es para ti. Es lo que le da a tu día un inicio, un medio y un final. Y eso evita algo muy peligroso en la vejez, la sensación de estar a la deriva. Porque cuando sientes que tu vida no tiene dirección, aunque todo esté bien, algo dentro de ti empieza a apagarse. Yo lo vi. Personas que tenían todo el tiempo del mundo, pero no tenían motivo para usarlo. Y el tiempo, sin propósito, se vuelve pesado, casi insoportable. En cambio, cuando tienes pequeños rituales, aunque sean simples, tu mente se calma, sabe qué esperar y eso crea estabilidad emocional. Incluso en los días difíciles, la rutina te sostiene, como si fuera una red invisible que tú mismo construiste. Y con el tiempo, esa red se vuelve esencial, porque llega un punto en la vida donde el mundo exterior se reduce, menos compromisos, menos ruido, menos movimiento, y entonces te quedas más tiempo contigo. Y ese espacio puede ser paz o puede ser un vacío enorme. Y la diferencia muchas veces es si tienes algo que sostenga tus días.
Si hasta aquí algo te está resonando, déjame un sí en los comentarios. A veces uno necesita saber que no es el único que ve estas cosas. Ahora, todo esto que te dije, el cuerpo, el dinero, la rutina, empieza a construir una base que no depende de otras personas. Y eso es importante, porque hay algo que nadie te dice claramente. No siempre va a haber alguien, y aceptar eso duele, pero también libera, porque cuando dejas de depender completamente de otros, empiezas a construir algo más sólido, algo que no se rompe fácilmente, y justo ahí aparece algo aún más profundo, algo que no se ve, pero que lo cambia todo, una razón para levantarte cada mañana. No algo grande, no algo que impresione, no algo que el mundo valore, algo pequeño, pero tuyo. Porque la mayoría cree que lo que destruye a una persona en la vejez es la soledad, pero no, es algo más silencioso, es despertarte y sentir que nada te espera, que nadie te necesita, que nada depende de ti, que el día podría no existir y sería lo mismo. Y eso pesa, mucho más de lo que la gente admite. No llega de golpe, se instala poco a poco, en mañanas que se sienten más pesadas, en tardes demasiado largas, en noches que llegan sin ningún recuerdo que valga la pena guardar. Y con el tiempo te apaga. Por eso, no esperes a que la vida te dé un motivo. Créalo, aunque sea algo pequeño. Cuidar una planta, alimentar a un animal, leer unas páginas cada día, ver una historia que continúe mañana. No parece importante, pero lo es, porque eso crea continuidad, une un día con el siguiente, le da sentido al paso del tiempo y lo más importante, te da una razón para levantarte. Y cuando tienes eso, levantarte ya no es una obligación, es un acuerdo contigo, silencioso, pero poderoso. Y cuando tienes, aunque sea una pequeña razón, algo dentro de ti se mantiene encendido. No es euforia, no es felicidad constante, es algo más silencioso, es saber que tu día tiene un hilo, que no estás simplemente existiendo, sino avanzando, aunque sea despacio. Ahora hay otra verdad que casi nadie acepta bien, porque toca algo muy sensible, las relaciones. Con el tiempo cambian, aunque no quieras. Las personas se van, se alejan, algunas desaparecen por completo. Y ese círculo que antes era grande empieza a encogerse. Y si mides tu vida por cuánta gente tienes alrededor, eso se siente como una pérdida, como si algo estuviera fallando. Pero si miras más de cerca, hay otra cosa pasando al mismo tiempo. Lo que queda se vuelve más real, porque en la vejez ya no necesitas muchas personas, necesitas verdad. Una sola persona con la que puedas hablar sin filtros vale más que 10 con las que tienes que fingir. Alguien con quien el silencio no sea incómodo. Alguien que no espere nada de ti más que tu presencia. Y eso es raro, pero cuando existe, sostiene, mucho más de lo que parece. Y aquí hay algo que casi nadie dice en voz alta. Aunque te quedes con pocas personas o incluso solo, la conexión no desaparece, cambia. Puede estar en conversaciones pequeñas, en encuentros breves, en momentos simples que te recuerdan que sigues siendo parte del mundo,
Pero también, y esto es lo más difícil de aceptar, la conexión más importante es contigo, porque es la única que nunca se va. Y si esa relación es tensa, si te criticas todo el tiempo, si no soportas estar contigo, entonces ninguna compañía externa va a llenar ese vacío. Tal vez ya lo sentiste, estar rodeado de gente y aún así sentirte solo. Eso no se arregla con más personas, se arregla con profundidad, con honestidad, con dejar de escapar de ti mismo, porque al final la relación más larga de tu vida es contigo, y si no haces las paces con eso, la soledad siempre va a doler más de lo necesario. Por eso el cambio aquí es sutil, pero poderoso. Dejar de buscar cantidad y empezar a valorar lo real. Dejar de necesitar ruido constante y aprender a reconocer el valor del silencio compartido. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se calma. Ya no necesitas llenar cada espacio. Ya no temes tanto los momentos tranquilos, porque sabes que la conexión verdadera no depende del número de personas. Y eso nos lleva a la última verdad, la más silenciosa, pero también la más importante de todas. Aprender a estar en paz estando solo. No soportar la soledad, no distraerte de ella, sino realmente estar bien ahí. Porque hay algo que es inevitable. No importa cómo vivas tu vida, van a existir momentos y a veces largos periodos donde solo estás tú y tu mente, sin ruido, sin distracciones, sin nadie que te saque de ahí. Y en esos momentos todo se vuelve claro. Si tu mente está inquieta, si siempre busca escapar, si se llena de arrepentimientos, ansiedad o insatisfacción, el silencio pesa, se vuelve incómodo, casi insoportable. Pero si con el tiempo aprendes a quedarte ahí, sin huir, sin reaccionar a todo lo que aparece, algo cambia. El silencio deja de ser vacío y empieza a ser descanso. El tiempo deja de ser pesado y empieza a sentirse amplio. Y por primera vez no necesitas que algo pase para sentirte bien. Pero esto no ocurre de un día para otro, ni viene de pensar positivo. Viene de algo mucho más honesto, dejar de escapar de ti. Dejar de llenar cada espacio con distracciones, de sentarte con tus pensamientos, aunque incomoden, hasta que, poco a poco, pierden fuerza. Y entonces aparece algo muy valioso, estabilidad, una tranquilidad que no depende de nadie. Y cuando tienes eso, todo cambia. Ya no necesitas que alguien esté siempre. Ya no dependes del ruido, ya no temes tanto los vacíos. Empiezas a sentirte en casa, contigo. Y eso transforma completamente la vejez. Cuando juntas todo esto, empiezas a ver la vejez de una forma muy distinta. No como algo que se pierde, sino como algo que se revela. Porque al final no se trata de quién está a tu lado, se trata de lo que construiste dentro de tu propia vida. Un cuerpo que todavía te responde, aunque no sea perfecto. Un ingreso sencillo, pero estable, que te permite vivir sin miedo constante. Una rutina que le da forma a tus días cuando todo lo demás se vuelve incierto. Una razón, aunque sea pequeña, que te llama cada mañana. Y una mente capaz de estar en silencio sin convertirlo en sufrimiento. Con eso
no necesitas mucho más. La vida se vuelve más tranquila, sí, más silenciosa, pero también más clara, más honesta, porque ya no estás corriendo detrás de expectativas, ni intentando llenar vacíos con cosas que nunca los llenaron. Estás ahí, presente, viviendo lo que es, sin disfrazarlo. Y eso, aunque nadie lo diga, es una forma de libertad. Yo tardé años en entender esto, años persiguiendo cosas que pensé que eran importantes, para darme cuenta de que lo esencial era mucho más simple y también mucho más difícil de aceptar, porque la verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. Tal vez habría vivido con menos miedo y con más claridad. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad, porque sé que no todo el mundo está dispuesto a escuchar este tipo de cosas. Si algo de esto se quedó contigo, no lo ignores. A veces una sola idea puede cambiar la forma en la que ves todo. Y si quieres seguir escuchando verdades que pocos dicen, puedes suscribirte, no para sentirte mejor, sino para ver más claro. Cuídate, porque al final nadie va a vivir tu vida por ti. Y eso también es una verdad que nadie quiere decir.